Proseguimos con la parte número 2 del tema 3, Francisco Morazán. José Francisco Morazán Quesada nace el 3 de octubre de 1792 y muere el 15 de septiembre de 1842. Funcionó como jefe de Estado de muchísimas de las provincias. Estuvo en Honduras desde 1827 a 1830 como jefe de Estado. Pasó a Guatemala por el año de 1829, así que tuvo un tiempo en Guatemala y al mismo tiempo en Honduras. Luego fue a la Federación como jefe de Estado federal de 1830 hasta 1839. Luego pasó a El Salvador desde 1839 a 1840 y terminó en Costa Rica en 1842. Francisco Morazán encarna el ideal unionista centroamericano. Es considerado uno de los jefes militares más importantes en la historia de América Central y son muchísimos los países que le rinden homenaje. A nivel centroamericano, pues los 5 países tienen estatuas dedicadas a Morazán. A nivel pues europeo hay estatuas de él en Madrid, en España, y ya veremos otra más en adelante. Alejo Castro es tataranieto del ilustre republicano. Luce con orgullo los rasgos físicos de Morazán, la barba, la nariz, el mentón y las orejas. Lástima que no pude conseguir la imagen de él. No, es broma. Realmente tengo la foto completa. Él es Alejo Castro, es el tataranieto de Morazán y miran el parecido. Ojos claros, tiene nariz aguileña, tiene la barba completa, las grandes entradas, ¿verdad? Un parecido tremendo a Morazán y delgado, porque Morazán, según las biografías, era un hombre de delgada figura. Así que estaríamos viendo quizá en gran medida un parecido fabuloso del famoso prócer Francisco Morazán. Lo que pasa es que Morazán normalmente suele ser representado como un prócer heroico, y entonces a veces le suben el tamaño muscular, ¿verdad? Le hacen crecer un poco más ancha la cara, pero en realidad hay algunos grabados de Morazán donde lo presentan con una cara como la de él, una cara delgada, ¿verdad? Pero bueno. Entre los detalles importantes del gobierno de Morazán tenemos los siguientes. Se promulgó el juicio con jurados. Es un elemento muy importante recuperar esto. En Estados Unidos todavía los juicios son con jurado presente. En Honduras hemos detenido ese proceso y eso ha conllevado en cierta manera pues el grado de corrupción que tenemos. Yo creo que es un elemento que habría que recuperar. 2. Estableció el matrimonio civil. Este fue un golpe duro para la Iglesia Católica porque el matrimonio válido hasta ese momento era el eclesiástico. No había necesidad de hacer más matrimonio. Sin embargo, Morazán intenta imitar aquellas patrias que ya son bastante seculares para la época, y intenta implementar obviamente algo que conlleva libertad, porque la única manera de poderse casar en aquel entonces era siendo católico, y pues con esta situación pues abre la posibilidad para quienes no quieran profesar la fe. Todo eso está como parte de los ideales morazánicos, los ideales también ilustrados en los cuales él se va a formar, porque él obviamente de parte de Dionisio Herrera, pues en esa amistad de tío político y además que trabajó para él, ¿verdad? Él fue su tutor, lo formó obviamente en estas ideas de revolución. 3. La libertad de prensa. 4. Trajo la primera imprenta a Honduras, que entendemos quedó pues en la academia que va a quedar en manos de el padre José Trinidad Reyes, y que se llamará el Colegio Tridentino, que después pasará a llamarse Academia del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y que después terminará siendo pues el inicio de lo que sería la Universidad de Honduras, Universidad de Tegucigalpa primero, después Universidad Nacional de Honduras y por último Universidad Autónoma de Honduras. Así que el inicio de todo esto pues comenzó con el padre Reyes, y pues él manejaba la imprenta universitaria. Instala la primera escuela militar del país, reglamentó la instrucción pública en todo Centroamérica. De Morazán disciplinó al ejército, protegió a la industria, fomentó la inmigración, sobre todo cuando estuvo en Guatemala, para poder llamar gente joven, porque había mucho que hacer, había una gran extensión de territorio sin explorar todavía y en la cual se podrían obtener buenos recursos. Celebró tratados de comercio, nacionalizó los bienes de la iglesia, otro golpe con la iglesia, lo cual le va a ganar enemistad.
En este caso, pues se dice que hasta el padre Reyes, cuando se dijo que Morazán había muerto, en un arranque de alegría, mandó a tocar las campanas de la iglesia. Es decir, a ese nivel se dice que la iglesia llegó pues en descontento con Morazán, a grado de alegrarse por porque lo habían fusilado. Y de hecho Morazán tardíamente se da cuenta de los errores que cometió en Honduras, porque él mismo en su testamento va a decir con mucha claridad que él provocó muchos males a su país, pero que lo hizo con la justa razón de poder hacer algo bueno. Y cuando él quería rectificar ya su carrera política y sus ideales con los nuevos ideales adquiridos, pues ya el tiempo no le daba porque lo iban a fusilar. Pero él reconoce en el testamento que hizo males con Honduras. Abolió el diezmo, introdujo la enseñanza laica gratuita y obligatoria, estableció el recurso de habeas corpus, que es el recurso de no ejecutar un juicio sin que no esté presente la persona acusada. 15. Modernizó los puertos y tuvo la iniciativa de construir el canal interoceánico por Nicaragua. Después, cercano a la época morazánica, pues se crea la segunda división política de Honduras, pero en este caso, en vez de dividirlo más que llamarle división, sería unificación, porque los departamentos que estaban en la época de Herrera se intentó, con una asamblea provisoria extraordinaria, ejecutar una nueva distribución y solamente dejar 4 departamentos: Santa Bárbara, San Pedro, Choluteca y Olancho. Entonces, en este caso, Comayagua terminó uniéndose con San Pedro, Gracia se unió a Santa Bárbara, Tegucigalpa se unió a Choluteca y Lloro se unió a Olancho. Pero no funcionó, solo funcionó por el año 1834, tuvieron que retornar al sistema de división que había ya establecido Dionisio de Herrera. De Morazán. Esta imagen es de la película de José Dagoberto Martínez que se llama Morazán. Una película que, según el profesor Miguel Calix, es historiador, no es una película que respete mucho la historia. Que es una buena película, sí, es una buena película, pero hay que disfrutarla más como una novela ambientada en la época de Morazán y con Morazán como personaje, pero no considerarla un documental histórico porque no lo es. Y pues oculta detalles, no presenta los detalles como ocurrieron en gran medida. Incluso yo, que soy católico y conozco a mi iglesia, sé que la vestimenta del obispo no es así, ¿verdad? No es con un cinturón dorado. Así que hasta en eso no tuvieron el cuidado de presentar con mayor fidelidad el asunto. Pero vale la pena verla, yo considero que vale la pena verla para poder disfrutar por lo menos un poquito parte de la biografía de Morazán. Alguna parte quizá ha de ser valiosa, por lo cual valdría la pena. Quiero que veamos el testamento de Morazán a continuación, y necesariamente lo vamos a leer porque todo lo que dice en el testamento tiene su riqueza, que es importante rescatar. Testamento de Francisco Morazán. San José, Costa Rica, 15 de septiembre de 1842, día del aniversario de la independencia cuya integridad he procurado mantener en el nombre del autor del universo en cuya religión muero. Declaro que todos los intereses que poseía míos y de mi esposa los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica, lo mismo que 18,000 pesos y sus réditos que adeudo al señor general Pedro Bermúdez. Declaro que no he merecido la muerte porque no he cometido más falta que dar la libertad a Costa Rica y procurar la paz a la República. De consiguiente, mi muerte es un asesinato tanto más agravante cuanto que no se me ha juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir los mandatos de la Asamblea en consonancia con mi deseo de reorganizar la República. Protesto que la reunión de soldados que hoy ocasiona mi muerte la he hecho únicamente para defender el departamento del Guanacaste, perteneciente al estado de amenazado, según las comunicaciones del comandante de dicho departamento, por fuerzas del estado de Nicaragua, que si ha cabido en mis deseos el usar después de algunas de esas fuerzas para pacificar la República, que solo era tomando de aquellos que voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados. Que al asesinato se ha unido la falta de palabra que me dio el comisionado Espinac de Cartago de salvarme la vida. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo,
Excito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que dejó con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Declaro que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y deseo el mayor bien posible. Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien, y este sentimiento se alimenta porque cuando había rectificado mis opiniones en política en la carrera de la revolución y creía hacerle el bien que me había prometido para subsanar de este modo aquellas faltas, se me quita la vida injustamente. El desorden con que escribo, por no habérseme dado más que 3 horas de tiempo para morir, me había hecho olvidar que tengo cuentas con la casa de Mr. Bennet de resultas de cortes de maderas en la costa norte, en las que considero alcanzar una cantidad de 10 a 12,000 pesos, que pertenecen a mi mujer en retribución a las pérdidas que ha tenido en sus bienes pertenecientes a la hacienda de Jupuara, y que tengo además otras deudas que no ignora el señor Cruz Lozano. Quiero que este testamento se imprima en la parte que tiene relación con mi muerte y los negocios públicos. Francisco Morazán Quesada. Antes, aunque ya leímos el testamento de Morazán, es importante ver también la narración que se hizo en la biografía de Morazán alrededor del tema de su muerte. Dice la nota posterior al testamento: al estampar su firma se incorpora y vuelve a leer: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. No era Morazán que se iba de la patria por los agujeros que se inauguraron en su pecho aquella tarde, era la patria la que se iba con él. Después se abalanzaron las tinieblas de una densa noche, de una noche resinosa de 2 siglos, que todavía perdura sobre este istmo largo y tracijado como los suspiros del dolor del infortunio. Quiero que mis cenizas descansen en el suelo del Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto, solicitó Morazán antes de morir. Por eso está enterrado en el cementerio de los próceres, de los ilustres. Esta imagen es fabulosa porque presenta, además del fusilamiento de Morazán, a la cantidad de gente que había en la plaza según lo que se narra. Importante porque eso demuestra que a Morazán, si bien tenía enemigos, también tenía mucha gente que lo apoyaba, y gente que también vio como este detalle como una injusticia. Habrá que ver pues que los historiadores han rectificado en gran medida lo que Morazán había profetizado en cierta manera. Había dicho de que la posteridad nos hará justicia, y de hecho es así. En la narración del profesor Miguel Ortega aparece Laurel sin ocaso, aparece esta siguiente narración: en el ángulo suroeste de la plaza se coloca de espaldas a un pequeño muro, rehúsa una silla que le ofrecen. A Villaseñor lo colocan en una silla de espaldas al piquete, sin que él lo advierta, pues está apenas consciente por una dosis de láudano que le hicieron ingerir para calmarle el dolor de sus 2 heridas en el pecho. Morazán le arregla los cabellos que le caen sobre la frente, expresándole: querido amigo, la posteridad nos hará justicia. Se presigna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pide el mando de la escolta, abriéndose la negra levita y descubriéndose el pecho con ambas manos, yergue su alta y delgada figura, y con voz inalterada como quien da órdenes en una parada militar, manda: preparen armas, apunten. ¿Se da el lujo de corregir una puntería? ¡Fue! La última sílaba es apagada por una descarga cerrada. Villaseñor, que recibe el impacto de los plomos en la espalda, se va de bruces. Entre el humo de la pólvora se ve que Morazán alza levemente la cabeza y musita: aún estoy vivo, y le dejan ir la segunda ráfaga. Esto está en la obra de Laurel sin ocaso, volumen 2, de Miguel Ortega, que tiene esta portada. Creo que el único error que yo veo en la imagen es que dice que los plomos le dieron en la espalda a Villaseñor, por lo cual Villaseñor tenía que haber estado al revés en el dibujo. Morazán está de espaldas al muro, es decir que quiere decir que los plomos le van a dar en el pecho, por eso es que se abre la levita. Importante la frase: la posteridad nos hará justicia. De hecho, el profesor Calix hace también alusión en una obra que se llama colección La posteridad nos hará justicia. Y de hecho los historiadores y biógrafos se han encargado de recuperar realmente quién fue Morazán, para evitar obviamente que los enemigos de Morazán generen otra idea e imagen de él.
Como dijimos al inicio, encarna todo tipo de valores desde el punto de vista de la Unión Centroamericana. Hay países donde incluso hay monumentos en los cuales la placa decía algo favorable a favor de Morazán, y cuando hubo un cambio de política en el país, como en el caso creo que fue Chile, al cambiar la política del país y se volvió un poquito más como de izquierda, mandaron a cambiar la placa y pusieron una placa que ya van a ver. Es una placa que más bien denigra el trabajo de Francisco Morazán. Por lo menos hay bastantes obras que tenemos de Morazán, de varios historiadores. Hay un historiador salvadoreño muy importante también. Hay varios en Honduras que definen realmente quién fue Morazán y lo que realmente intentó hacer con su sistema de política. Un dato interesante sobre la vida de Morazán: María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad de Lastir y Lozano, así de largo eran los nombres, vivió 53 años, murió en 1846, es decir, 4 años después de la muerte de Morazán, porque Morazán lo fusiló en 1842, y ella tuvo 2 hijos de Morazán: Adela Morazán, que nació en 1838 y murió en 1921, y está el segundo matrimonio de Lastiri con José Esteban, que va a generar otros hijos que no son de Morazán, sino que son de José Esteban González Travieso. Tuvieron 4 hijos, que era bien travieso, y Francisco Morazán Moncada, que es hijo de un segundo matrimonio de Morazán, que es hijo de Francisca Moncada Fiallos. Y hay un hijo tercero, pero este hijo no es sanguíneo, es un hijo adoptado, que fue el general José Antonio Ruiz, que era hijo pues adoptivo de Morazán. Bien, acerca de Morazán y sus retratos hay muchísimos, ¿verdad? Está este grabado, está también esta pintura, que son las más populares, de las cuales pues salen algunas imágenes como la del billete. Y se generó pues la leyenda de que Morazán no tenía oreja. Miren, dice el profesor Calix, a quien suelo citar, de que si Morazán no hubiese tenido oreja, el biógrafo de Morazán habría dicho, pues, además de ojos claros, mirada penetrante, delgada figura, habría dicho, y le falta una oreja. Sin embargo, no lo menciona. Por lo cual, no es una leyenda realmente, solamente es que es un estilo de retratar a alguien para mostrar cómo era su perfil. Ese es el único objetivo del por qué la pintura está de lado. No es para ocultar orejas, que ya no están. En este caso hay que tener cuidado con esas leyendas, ¿verdad? Para no salirnos de la historia. Hay una estatua de Morazán en Costa Rica y citan en la parte del testamento: mi amor a Centroamérica muere conmigo. Existe la juventud. Esa frase la han colocado ahí. Hay una escultura de él en Lima, Perú. Hay una escultura en San Pedro Perulapán, El Salvador. Miren el parecido con Alejo Castro, más delgada la carita, ¿verdad? Con grandes entradas, un poco grande la frente y la barba completa. Aquí está el de la Universidad Pedagógica, que se ve, está tan lisa la imagen que parecía que no tiene barba. Quizá de cerca se mira mejor. La estatua que está en El Salvador, que me parece muy bella, es tan bella porque, con la de Tegucigalpa, porque está hecha por el mismo escultor Leopold Moris. Incluso el estilo de la base es parecida a la que tiene Morazán en Tegucigalpa, excepto las 4 mujeres que aparecen alrededor. Esta es la estatua de bronce de él. Está frente al estacionamiento de Morazán, en El Salvador. Este es en Panamá, en el Boulevard de las Américas, en Chiriquí, Panamá. Chiriquí es importante, un pueblito pequeño, pero es importante porque Morazán ahí en Chiriquí tuvo una casa, ¿verdad? Él vivió en 1840 a 1841 en esta casa, ¿verdad? La de David, Chiriquí, Panamá. Santiago de Chile, ahí es donde está la estatua que después fue modificada. La primera placa que tiene era una placa que probablemente decía algo bueno. Y vean la placa que cambiaron. Pusieron que fue general y político hondureño, fue jefe del Estado de Honduras, posteriormente de Guatemala, de Salvador y de Costa Rica. La política autoritaria que emprendió le hizo impopular, murió fusilado en San José. Totalmente falso lo que está en esa escultura y en esa placa. Morazán no era impopular, no se ganó el ser impopular.
De hecho, había más gente que lo apoyaba que gente que estuviese en contra. De hecho, él mismo afirma que la gente que le acompañó en esa defensa del departamento de Guanacaste, esa gente que le acompañó fue voluntariamente, eran soldados que eran fieles a Morazán, a ese nivel de fidelidad, ¿verdad? Que le acompañaban en sus causas. Buenos Aires, Argentina. En Madrid hay una placa también conmemorativa. En Islas Canarias, aunque esa estatua sí que pareciera que no se parece. En New Orleans, Estados Unidos, una escultura de Mario Zamora Alcántara está en el Jardín de las Américas en Bain Street. Ahí dice la placa al paladín centroamericano. Y las dos estatuas famosas de Honduras, que son la que está en Pedro Sula y la que está en Tegucigalpa. Respecto a la estatua de Tegucigalpa hay algunas cosas que quisiera aclarar. Se basa en estos grabados que representan a Morazán en un caballo, ¿verdad? Y la idea de poder hacer esta estatua pues tiene que ver con el Congreso Nacional en la época de Ramón Rosa, que van a intentar darle pues el honor. Miren el año 1882, aparece en la parte de abajo, a la parte donde está la planta de aloe vera, ahí se puede ver el año, dice L. Maurice, SC, París, 1882. Esa es la leyenda que aparece en la parte de abajo. Quiero aclarar una duda. Se ha dicho que esta estatua no es de Morazán en algunas, en el vulgo, en la gente, la que platica esto, la que dice que no es la estatua de Morazán. Yo, pues, quisiera aportar un poco para aclarar que sí es la estatua de Morazán, y lo quiero aportar de la siguiente manera, con algunas capturas de acercamientos que pude hacer en Tegucigalpa cuando me tomé el tiempo de tomarle fotografías a los detalles. A partir de aquí, los datos ya son de tipo investigativo, es decir, que son recabados por mi persona, buscando un poco la verdad acerca del asunto de la estatua de Morazán. Pero también se obtienen muchos datos importantes, interesantes. Primero, la contrata de la estatua, según se dice, y el precio fue de 32,000 pesos. Para aquel momento era una gran cantidad de dinero, pero se generó la leyenda de que la gente encargada por el Congreso para hacer esta compra, o mejor dicho, hechura de la estatua de Morazán, se comieron el dinero, ¿verdad? Es decir, se lo bebieron, se emborracharon y despilfarraron el dinero y después se trajeron una estatuita comprada, según dicen, en un mercado de pulgas de Francia, y que era de un tal mariscal Ney, francés, por lo cual la estatua de Morazán, dicen algunos, no es la de Morazán, porque Morazán no se vestía como un mariscal francés. Pero bueno, veamos algunos detalles. Por cierto, esto aparece en el periódico El Heraldo del año 2016. Patricia Carix fue la que hizo este pequeño editorial en celebración de los 130 años de la estatua de Morazán. Bien, voy a intentar aclarar el tema de la leyenda de la estatua de Morazán. En esta imagen, que es la captura de la Harper's New Monthly Magazine de 1800, aparece ya la estatua de Morazán. Bueno, no es de 1800 exactamente, es cercano a 1800. Porque la estatua no podría haber sido de 1800 porque fue contratada hasta 1882. Esta es la plaza de Tegucigalpa, donde la estatua de Morazán estaba exactamente en el mero centro. Estaba rodeado de 4 estatuas colocadas que simbolizaban las 4 estaciones del año, una en cada esquina. Ahí se puede ver una de las estatuas, cerca del letrero que dice Soto. La leyenda de la estatua. Vamos a aclarar entonces esta leyenda de una vez por todas y ver los detalles del por qué sí sería la estatua de Morazán. Que este es el mariscal Ney, del cual se hizo la famosa estatua. Esa es la suposición. Sin embargo, vamos a ver los detalles que demuestran lo contrario. Primer detalle. Voy a comparar la estatua del mariscal Ney, que está en Francia, con la de Francisco Morazán en Tegucigalpa. Si bien es cierto, ambas tienen una exquisitez y una hechura semejante a la que elabora Leopold Maurice, es importante ver los detalles simbólicos, que eso es lo que nos va a ayudar a aclarar la situación de este parecido. Ney y Morazán tienen una pequeña diferencia. La nariz de Ney, la oreja de Ney es más redonda. La de Morazán, su bandera es un poquito más deforme, es decir, la parte de abajo es una bandera
que es más pequeña que el resto de la oreja. En el caso de Ney no. En el caso de Ney, lo que es la bandera baja de la oreja, esa parte está encogida, es bien pequeña, es redondeada. Además que la nariz de Ney no es aguilucha como la de Morazán, sino que es puntiaguda, es una nariz respingada. La de Morazán sí es una nariz aguileña, se puede notar la curvatura cercana a la frente. Otro detalle importante, en el caso de Morazán tiene la barba y las patillas, Ney no tiene barba, solamente tiene las dos patillas hasta la mitad de la mejilla. En el caso de Morazán la tenía completa, todas las patillas, toda la parte baja de la barbilla, ¿verdad? Completa con la otra patilla. Otro detalle importante, en el caso de Francia existen dos símbolos importantes que se pueden ver en cualquier página dedicada a la historia francesa, que son los decorados de el león y el águila, y voy a explicar a continuación qué tiene que ver con la estatua de Morazán. En el caso de la imagen de Ney, podemos notar que aparecen en los botones, tanto de la levita como del cinturón, aparece el águila en la parte de arriba y aparece el león en la parte de abajo. El águila es el escudo, bueno, este que vemos en color amarillo es el escudo de la República Francesa, donde aparecen los dos animales. En la parte de arriba está el águila, que es el escudo del Imperio francés, y en la parte de abajo aparece pues el blasón de Francia. Por así decirlo, es el escudo militar. Ahora, en el caso de Morazán, no se ven en sus botones ningún tipo de dibujo, por lo cual no puede ser un mariscal francés, porque los mariscales franceses andaban todos esos distintivos. Otro detalle importante, la exquisitez de la estatua también está compartida con la exquisitez de la placa, y la placa, que está elaborada con el mismo arte que con el que hicieron la estatua, es de la Federación Centroamericana. Claramente se puede ver el escudo de la Federación con el gorro frigio, las 5 montañitas centroamericanas, ¿verdad? Y la leyenda, que es más que claro que está presente el escudo ahí. La batalla de la Trinidad aparece al otro lado, en la otra placa, donde se puede ver a Morazán. Desgraciadamente la gente traviesa en Tegucigalpa le quebró la espada, porque tendría que haber tenido una espada en la mano, igual que la estatua grande, ¿verdad? Y pues ahí se puede ver que está como quebrada el pequeño pedacito de espada. La gente quizá traviesa. De hecho, hoy en día hay una parte de la escultura que la han deteriorado aún más. Esa famosa batalla que aparece ahí es la famosa batalla de Morazán, la de la Trinidad, la que hizo el 11 de noviembre de 1827. Así que ahí está grabado en la parte de abajo, Batalla de la Trinidad. Además que el paisaje no es francés, el paisaje es americano, tiene palmeras, tiene chozas, ¿verdad? Y un sol naciente que representa obviamente el nacimiento de las repúblicas. Es decir, que tiene todo ese simbolismo que es valioso. Ahí podemos ver que en la figura de Morazán, en la montura, aparece también un detalle muy particular. Ese detalle está en la montura, está también en el pecho del caballo y está también en la parte de lo que sería la alforja o el manto que andaba enfrente de Morazán. Y es el escudo federal, aparece grabado. La única manera para que eso apareciese en la estatua es que fuese fundido al mismo tiempo. Es decir, que no se podría agregar ese detalle posteriormente. Es entendible que es parte de la estatua, está grabado junto con la estatua, sobre todo el que está cercano a la mano de Morazán, que ese es otro detalle importante. Porque si bien se podría haber soldado la del frente del caballo, la de la montura, tanto de la grande como la figura pequeña de la alforja, pues esa sí tendría que ser obviamente tallada al mismo tiempo que el resto de la estatua. Ahí se puede ver el detalle de la parte central, y aquí podemos ver la de la montura, la de la alforja. Además, se agregó en la misma escultura, Leopold Maurice agregó una planta que solamente existía en aquel momento en América, una planta nativa americana, que es el aloe vera. Enfrente había una pequeña placa en mármol que ha sido arrancada. La última vez que fui a Tegucigalpa ya no estaba. No sé si es que se la estaban restaurando o es que realmente la iban a colocar posteriormente o de plano la dañaron.
y decía: Francisco Morazán nació en Tegucigalpa 3 de octubre y murió en tal lugar, en San José, Costa Rica, 15 de septiembre. Leopold Maurice es el escultor. Él tiene ese estilo de base en sus esculturas, igual que la que está también en El Salvador. Ahí se puede ver L. Maurice, Leopold Maurice. Y aquí está la otra escultura famosa, la de El Salvador. Esta está en Francia, perdón. Esta escultura está en Francia. Y vean que es el mismo estilo, igual que la que está también en El Salvador. Importante este libro, quiero recomendarles este hermoso libro de Rafael Leiva Vivas, escritor y diplomático hondureño, autor de obras de historia, ¿verdad? Y recibió el premio de periodismo Paulino Valladares. La estatua de Morazán se llama la obra del profesor Rafael Leiva Vivas. Y me gusta la parte de la contraportada, muy bonita y muy esclarecedora, dice él. Nítidamente encuadernados en una pequeña caja, ahí estaban depositados los documentos tan requeridos por mí. Los papeles que tenía ante mi vista eran fotocopias de los originales, que se guardan en el Archivo Nacional de París, bajo la serie F12-5283. Más corriendo que caminando salí de ahí con mi orgullo y satisfacción en el rostro. El descubrimiento fue exitoso, Morazán estaba salvado y su majestuoso monumento en la plaza central de Tegucigalpa podía seguir tranquilo reposando para la historia, tanto para los admiradores de la belleza como para los curiosos. ¿Qué fue lo que él descubrió? Él descubrió un folio donde aparecía que había sido contratado, la famosa fundidora Thiabout había sido contratada para poder hacer la estatua de Morazán. Así que eso fue lo que él encontró, una copia de la contrata, por lo cual quedó salvado que realmente sí mandaron a hacer estatua y sí realmente es la estatua de Morazán. Esta es la famosa Maison Thiabout, ¿verdad? Que es la famosa Casa Thiabout de fundición y que es experta en hacer este tipo de arte. Hasta el día de hoy entendemos que siguen funcionando. El testimonio de Rafael Leiva, verificado sobre la existencia del archivo F12-5283 sobre la Casa Thiabout, se puede perfectamente verificar. De hecho, ese testimonio que aparece al final de su libro, en la contraportada, y que muestra obviamente parte también del afiche de la casa fundidora del escultor Leopold Maurice. Leopold Maurice trabajaba para esta fundidora. También es importante resaltar que en el Archivo Nacional de París me di a la tarea de investigar si existía el folio, no porque desconfiara del profesor, de Rafael, sino que simple y sencillamente era un tema de sensatez, de búsqueda, de investigación propia, por lo cual me fui al Archivo Nacional de París, donde se puede encontrar la sala virtual de inventarios, y al escribir ese código F12-5283 me sale alfabéticamente con la terminación desde la palabra TAC hasta la palabra TIEF, donde está obviamente registrada las industrias con el nombre de Thiabout. Es decir, la fundidora realmente existe y el folio realmente existe. Hasta el día de hoy, lástima que no se puede conseguir una copia de la contrata. Para poder conseguirla hay que ser historiador y viajar a Francia para que realmente la den. La dan a través de la página, pero hay que tener obviamente un documento de parte del gobierno o alguna casa universitaria que permita obviamente acceder como historiador aprobado y reconocido por una universidad para obtener esa contrata, no porque sí se puede conseguir a través del archivo, ¿verdad? Se llenan algunos datos ahí para poder conseguirlo. Con solo entrar a ese enlace de la serie F12, ahí podemos perfectamente hacer la solicitud y llenar los datos y al final le llegará un correo diciendo si se va a poder conseguir o no. Morazán descansa en la tumba del Cementerio de los Ilustres en el San Salvador, El Salvador. Ahí se encuentra una placa en la parte de abajo y en la parte de arriba el busto de Morazán. Nos quedamos por tanto con la frase de Francisco Morazán: la posteridad nos hará justicia. ¿Qué decir de Morazán? Simplemente es que su imagen ha sido mal utilizada a veces para ciertas causas que no son realmente de estilo morazánico. Porque Morazán, más que buscar simplemente una revolución, buscaba también el orden, buscaba también la organización, y de hecho la unificación que él intentó hacer era un proyecto de unificación y organización, no solamente de puras revueltas, como algunos grupos intentan utilizar la imagen de él. Morazán no es un Che Guevara, como algunos utilizan, y quiero compararlo con el Che Guevara porque también utilizan mucho la imagen de él para este tipo de causas revolucionarias. Morazán
Y lo único que fue revolucionario es en el ordenamiento de las patrias, en pacificar las zonas y buscar el control del Estado a partir de toda la estructura, ¿verdad? Y sobre todo, dentro de los valores y virtudes que requiere pues la mente de un hombre que realmente se dejó guiar por el pensamiento ilustrado de la época. Por esa razón es que hasta el día de hoy se le reconoce como un prócer, tanto por el sentimiento unionista que expresaba con sus actitudes y sus luchas, como también por la forma de pensamiento de él, que también derivó pues a dejar guardado en un testamento ese elemento que es característico de un hombre pensador, los ideales. Los ideales que dejó encarnado ahí siguen todavía inspirando el pensamiento de muchas personas hasta el día de hoy.